Estamos de vuelta con giro a la derecha, como les había comentado en el primer segmento. Vamos a estar ahondando sobre estos hechos que ocurrieron recientemente en Bolivia. ¿Se recuerdan que hubo este supuesto intento de golpe de Estado y después comenzaron a surgir ciertas informaciones que evidentemente lo expusieron como lo que era, una farsa más? Pero ¿qué hay detrás de esta farsa? Y bueno, para comentar sobre ello he invitado, por supuesto, a Enrique González, economista y bueno, un gran analista. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Hola Esteban, muchas gracias por invitarme. Te No, agradezco el espacio para poder hablar sobre la farsa que ha ocurrido en Bolivia la semana pasada. sí, muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación y bueno, yo creo que es muy importante que hablemos de esto. De hecho, a propósito es que estamos hablando de esto hoy día lunes, cuando todo estaba muy fresco, tú y yo estuvimos conversando por privado y dijimos que había que esperar a que se desarrollaran los hechos porque hubo cuestiones medio raras en lo que fue este supuesto alzamiento. Yo creo que al día de hoy ya tenemos mucha más información que precisamente podemos llevarle a nuestra audiencia respecto a que realmente qué fue lo que sucedió en esto. Y por allí quiero que comencemos, Enrique. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Bueno, si uno deja pasar un poco el tiempo, intenta que llegue un poco más información para esclarecer las cosas, pero en el caso de Bolivia ha ocurrido todo lo contrario. Pasa el tiempo y estamos más confundidos. Y hay un dibujo libre de qué es lo que ha ocurrido en el país la semana pasada. Porque en un principio la línea comunicacional del gobierno era que era un golpe. Muy bien, entonces todos estamos a la expectativa de qué ocurre, estamos viendo en vivo que entran las tanquetas, entran los militares a la Plaza Murillo en La Paz, y en ese momento no te das cuenta que hay cosas que no cuadran. Después las vas pensando y decís, bueno, sí, en efecto no cuadra, pero en ese instante cuando ves a los militares ahí, hay una oleada de emociones y hay mucha confusión de por medio. Y esto genera también sufrimiento en la ciudadanía, ¿no? Porque no sabes qué va a ocurrir con el país, la gente quiere sacar su plata de los bancos, quieren abastecerse de combustibles, quieren comprar papel higiénico, quieren hacer todo lo que hicieron en pandemia porque ya quedamos muy mal de todos los conflictos, entonces no se sabe qué es lo que va a ocurrir, entonces no sabes qué vas a hacer. Pero pasa el tiempo y la narrativa cambia, ya no lo ves como un golpe de Estado, sino que la misma gente empieza a decir, esto no es un golpe, esto es un teatro montado para un autogolpe. Y el gobierno mismo dice, no es un golpe. Cambian sobre la marcha la narrativa y te dicen, es una sublevación, es un ala del ejército que se ha sublevado y quieren deponer al presidente. Pero llega el general Zúñiga a enfrentarse con el presidente y lo que dice es, quiero cambiar ministros, quiero la liberación de los presos políticos. Y todo esto es muy raro, pero no te hace ruido en ese momento como después cuando te sentás y ves las cosas. Definitivamente lo que ocurrió el miércoles 26 de junio en Bolivia no encaja en las categorías ni de golpe de Estado ni de autogolpe. No sé si vos te debes acordar lo que pasó con Hugo Chávez, o sea, lo toman preso, lo retiran, es todo un teatro montado, esto fue un mal teatro en donde se quería evidenciar una especie de heroísmo de parte del presidente y de parte de sus ministros, porque al mismo tiempo ves que en esa toma heroica el presidente sale y enfrenta al general y le dice que retire sus tropas y el general le dice que no, o sea, hay una especie de enfrentamiento simbólico, ¿no? El bastón de mando presidencial contra los tanques y las armas del ejército. Y el presidente, en teoría, en este libreto debería quedar bien parado, ¿no? Él detuvo un golpe de Estado y Evo Morales no. Evo Morales salió huyendo. Entonces va más o menos por ahí la narrativa de qué fue lo que ha ocurrido. Pero podemos coincidir, y esto es importante señalarlo a la comunidad internacional, que no es un autogolpe, es farsa. No es golpe, es farsa lo que ha ocurrido en Bolivia. Un autogolpe sería en caso de que el presidente cierre el Parlamento. No se cerró el Parlamento. Y tampoco fue un golpe de Estado porque teniendo al presidente frente a frente, el general no lo arresta. Tendría que haber arrestado al presidente y decir, bueno, ahora yo tomo el mando, llamo a elecciones o arreglo el país, ya veremos qué es lo que pasa, pero no lo toma, no toma el poder. Y por otro lado, ¿dónde ocurrió todo esto? Ocurrió en el antiguo Palacio de Gobierno, se llama Palacio Quemado, no ocurrió en donde está el presidente trabajando. Y uno dirá, es que es simbólico, y el mismo gobierno dice, han querido tomar el poder desde el lugar histórico y simbólico, pero ahí no está el presidente. O sea, yo no puedo decir simbólicamente me he sentado en esta silla y ahora yo te quito el cargo cuando el presidente está trabajando en otro lado. Uh La -huh. idea con un golpe de Estado es que
arrestes al presidente y lo depongas de sus funciones. O sea, no es una cuestión simbólica. La definición de golpe es que lo vas a hacer por la fuerza. Entonces, todo el teatro montado de tener militares ahí para no utilizar la fuerza ya es lo suficientemente sospechoso como para creer que nada de lo que ocurrió fue real. Antes de seguir en esta conversación, quiero justamente poner un video de lo que dijo el general, ¿no? Responsable de todo esto, que a mí algo que me llamó mucho la atención fue sobre todo ese encuentro que tuvo frente a frente con el presidente Arce, en donde ni él se lleva preso al presidente, ni Arce se lo lleva preso a él. O sea, ya por ahí evidentemente hay algo bastante extraño, porque en un golpe de Estado, cuando se está develando, ese tipo de encuentros no ocurren, o por lo menos no en ese contexto. Pero bueno, voy a poner un video de qué fue lo que dijo él después de que el supuesto golpe fracasó, ¿no? Y las declaraciones que da a los medios de comunicación, y posterior a ello, bueno, también un tuit de Evo Morales, que fue otro de los personajes que mencionaste. Vamos primero con el video. No, yo el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta, trae la camioneta. No hay necesidad, yo me encuentro tranquilo. No, usted ve conmigo, usted ve conmigo. Por eso venido. ¿Viene general, por favor? Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, no, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutus, más 14 Z del regimiento de Achacacha. ¿Ya? Achacacha. Entonces, no. Bueno, ahí él dice básicamente que fue una orden por parte del presidente Arce para subir en la popularidad, ¿no? Y ante esto, Evo Morales puso el 30 de junio, hace 2 días, lo siguiente: el presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe. Frente a esa realidad, debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer por su solidaridad con nuestro país. Es importante que una investigación completa e independiente demuestre la verdad de este hecho. Obviamente, bueno, todo a raíz de estos cuestionamientos que surgen con todos estos elementos tan extraños. Pero aquí, más allá de esto, Enrique, yo quiero, porque, bueno, tú estás hablando y un poco alineado a lo que dijo el militar ahí en el video, ¿no? Que fue una cuestión más que todo para generar esta popularidad, para que Luis Arce se venda como el heroico mandatario, ¿no? Que detuvo un golpe de Estado. Sin embargo, yo he leído en algunas partes, y esto quizás pueda ser, te lo digo yo como venezolano, yo he visto este tipo de estrategia y la usan en muchos países, que aparentemente sí había algo medio cuadrándose, ¿no? En los cuadros militares allá de Bolivia. Y ante esto, quizás para evitar que algo real suceda, este tipo de regímenes, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, generan algo falso, porque de esta manera ellos pueden ver qué militares están alineados con ellos y cuáles no. Una especie de depuración dentro de las Fuerzas Armadas. Esto es algo que Hugo Chávez hizo en el año 2002, que Nicolás Maduro también lo llevó a cabo en varias oportunidades. Cada vez que hay una especie de episodio en donde, digamos, los militares institucionales, por así decirlo, demuestran que son institucionales, entonces les sirve a ellos para depurar las Fuerzas Armadas. ¿Tú podrías darle quizás algo de credibilidad a esa tesis o la descartas por completo? Lo que ha ocurrido es grave. La declaración del general es muy grave porque entramos en un concurso mediático de narrativas. Si creerle al presidente, si creerle al general, no se trata de quién vas a creer, no se trata de lo último que dijo el general antes de ser llevado preso, es lo real. ¿No te has puesto a pensar por qué a un prisionero, a una persona que ha cometido presuntamente un golpe de Estado, se le deja dar una declaración de tanto tiempo antes de llevárselo y después le dicen, no, mi general, usted está detenido y se lo llevan? ¿Por qué se le da el espacio para que emita esta declaración? Porque entramos en esta guerra de las narrativas. ¿Qué es lo real de acuerdo a qué es lo más popular que ves en redes sociales? Entonces se va a difundir por un lado el video del general diciendo que fue un autogolpe, que lo hizo el presidente para ganar popularidad. Por otro lado está el presidente diciendo no, fue un atentado contra la democracia. Después está Evo Morales, que sospechosamente tuiteó casi 10 minutos después de que entran los militares a Plaza Murillo. O sea, fue muy rápido su primer tuit. Los militares entran a las 14:50 a Plaza Murillo. Y Evo Morales ya estaba tuiteando a las 3 de la tarde. Eso es sospechoso. O sea, o está muy bien informado
o podrían decir desde el gobierno que el tipo tuvo algo que ver. ¿Cuál es el problema de ponernos a discutir cuál es la narrativa correcta de acuerdo a cuál es lo más popular de lo que vemos en las redes? Que es un dibujo libre y permite al gobierno que acuse libremente a ciertas personas de haber participado en esto. Hay una reunión que hubo previamente con unos militares venezolanos en las que estuvo involucrado el vicepresidente. ¿No sería sorprendente que después terminen acusando al vicepresidente de conspirador y limpiárselo de sus filas? O sea, si es que vamos a ponernos a hacer una cacería de brujas interna, podemos partir del hecho de que no sabemos qué fue lo que ocurrió y la narrativa oficial será la que finalmente va a triunfar en el quehacer de cómo vamos a solucionar esto. Podemos acusar a Evo Morales. Fíjate que el general Zúñiga dice, no, yo no vengo a deponer al presidente, vengo a cambiar ministro y exijo la liberación de todos los presos políticos. Esto le da luz verde al gobierno a decir, sí, los presos políticos, el gobernador Luis Fernando Camacho, el expresidente Yanine Áñez estaban involucrados. Por eso también el compromiso que tuvieron estas personas para declarar, o todos los opositores que están con la democracia y no con los militares. Porque cometerías un error muy grande si fueses demócrata y estuvieses apoyando un gobierno militar, una toma del poder por la fuerza solo porque no te gusta el gobierno de Luis Arce. O sea, estamos de acuerdo que es un muy mal presidente, pero no sería nada inteligente decir apoyo a los militares porque posteriormente podría ser acusado de conspirador. Entonces ya es lo suficientemente problemático. Y sí, si hay una especie de montaje aquí y todos estaban más o menos preparados para actuar de acuerdo a un libreto, aún así debió ser un libreto mejor pensado. ¿Por qué haces un golpe de Estado a las 14:53 de la tarde? ¿Por qué duró casi 3 horas? ¿Por qué no lo hiciste a las 7 de la mañana cuando tenés todas las tropas formadas y no tenés personal en las oficinas gubernamentales? Vas y arrestás al presidente, es así como se hace un golpe de Estado. Es una operación que no debe durar más de 1 hora. ¿Por qué lo haces durante 3 horas? ¿Por qué el general estaba dentro de una tanqueta y hay este enfrentamiento que decís entre el presidente y el general? Pero primero, y es donde empezamos a sospechar todos, fue el enfrentamiento del ministro de gobierno con el general que estaba dentro de uno de los vehículos blindados. Y le dice, bajá, todavía estás a tiempo, y lo increpa muy iracundo. ¿Por qué un ministro de gobierno que está al mando de la policía tiene que hacer esto? ¿No sería en todo caso el ministro de defensa? Los militares debían haberlo arrestado en todo caso, vaya a darle órdenes a la policía, no venga a darnos órdenes a nosotros. Pero ahí ves el pésimo libreto en el cual algunos querían figurar como héroes, ¿no? Sale un ministro de gobierno a decir que paren todo, no funciona. Luego sale el presidente con su gente detrás de él y se enfrenta al general con los militares por detrás y tienen una conversación en donde le dice que desista y el general le dice que no. Entonces el presidente hace un gesto como ven que no me va a hacer caso, bueno, ya verás vos las consecuencias, ¿no? Pero toda esta farsa que pretende dejarlo bien parado, lo único que ha hecho es minar su popularidad y al mismo tiempo ha generado mucha más convulsión económica. El tipo de cambio extraoficial con el dólar y el boliviano se ha disparado, el riesgo país se ha disparado también según JP Morgan. O sea, tenés una serie de problemas estructurales que se van agravando, pero nosotros todavía estamos concentrados en la narrativa de si fue autogolpe o fue golpe, o si fue farsa, o si el general dijo la verdad o no dijo la verdad, mientras otras cosas están ocurriendo y además se está creando la situación perfecta para que quien sea pueda ser acusado de conspirador. No creo que yo por estar en este programa, digamos, ¿no? Pero personas un poco más relevantes y útiles a los intereses, o mejor dicho, perjudiciales a los intereses, puedan ser acusados de haber participado en esto. Yo no creo que debamos entrar en una pelea de cuál narrativa es la más popular, sino que hay que esclarecer la verdad aquí, y eso es lo que nos interesa a todos en este país y a la comunidad internacional, porque mientras más continuemos con una narrativa que es más o menos popular o que parece contraria a la del gobierno, nos vamos a perder, como en el comunicado que salió de la presidencia de Argentina, diciendo que rechazan lo ocurrido. Después le responde, esta mañana creo que responden desde Bolivia, no se metan, eso es injerencia extranjera. Después hay un comunicado de Venezuela que no sé si será real, parece redactado por el mismo Maduro y corregido por un pasante. O sea, entramos en ese juego de qué es real y qué no en base a lo que es popular, ¿no? Y nos colocamos en una posición que es incómoda y nos distrae de otros problemas reales. Me contestaste la siguiente pregunta que iba a hacer, porque iba a hablar justamente del tema de los presos políticos, de si ellos habían tomado esa postura, bueno, ante lo que estaba ocurriendo, tras quizás el temor de que lo relacionaran. Y bueno, me acabas de decir que sí, y menos mal que tomaron esa postura, porque si no,
hubiese sido mucho más fácil relacionarlos con algo que era totalmente falso, ¿no? Ahora te quiero preguntar al mismo tiempo, porque dijiste algo que me llama mucho la atención y estoy muy de acuerdo. En países democráticos, uno no debe tratar de desestabilizar el país sencillamente porque esté gobernando a alguien que no sea del agrado de uno, y aplica para ambos lados. Por ejemplo, yo puedo criticar a individuos que traten de desestabilizar a Argentina sencillamente porque está Milei, así como puedo criticar, bueno, a individuos que traten de desestabilizar Chile sencillamente porque está Gabriel Boric. Pero en el caso de Bolivia, yo creo, y te lo digo, es que en términos generales hay una desinformación respecto a lo que sucede en ese país. No lo conocemos, en ninguna parte se le presta atención a lo que pasa en Bolivia. Entonces te pregunto a ti como boliviano, ¿en Bolivia hay instituciones? ¿En Bolivia hay separación de poderes? ¿Sirven las elecciones para remover a un mandatario? Mira, hay todo un mecanismo armado, sin duda alguna, para ejecutar un fraude en las elecciones de Bolivia. Eso ya lo vimos en 2019. Sí. No podés tener una persona que haya votado, que no existe, y que tiene un documento de identidad con 3 dígitos. O sea, y vos podés decir, no, pero es un detalle menor, que es lo que dicen algunos defensores del gobierno, pero es que si ya tenés toda una estructura, todo un sistema armado para esto, ¿qué se puede esperar? O sea, ya no hay confianza en la institucionalidad boliviana. Entonces el tema de fondo es la confianza, no tanto si la democracia como tal o la democracia boliviana va a servir para cambiar de forma pacífica a los gobernantes y estos lo respeten, sino que no podés confiar en el sistema democrático boliviano y no puedes confiar en ningún tipo de institucionalidad boliviana. Si es real que hubo un autogolpe, tenés un grave problema en el gobierno, porque no saben cómo manejar las cosas y ellos mismos montaron un teatro que no salió bien. Y si realmente es un golpe de Estado, tenés un problema con las Fuerzas Armadas, porque no tenés control sobre otras áreas del gobierno que también deberías tenerlo, es un problema institucional. Si nada de esto es real e hicieron una farsa para quedar bien ante los problemas económicos que tiene este país, tenemos una crisis institucional relacionada a temas económicos. O sea, cambiando al gobierno de turno, si es que la democracia boliviana funciona, y vamos a asumir de entrada que digamos que funciona, no hemos solucionado nada. Puede entrar otro gobierno con otros actores y van a tener un mecanismo armado para seguir haciendo lo mismo. Correcto. El gobierno de Yanine Áñez cometió una serie de errores porque estaba en una estructura que estaba diseñada para hacer las cosas mal. Si no querés cambiar la estructura, si no querés cambiar las ideas que te mueven a actuar de esa manera, no importa cuántas veces se cambie de gobierno. Entonces, la farsa más grande que tiene este país no es tanto su gobierno, eso es lo único real. La farsa más grande son sus ideas. Estamos condenados a un estatismo paternalista en el cual estamos acostumbrados a que la palabra de los gobernantes sea la ley. No hay un imperio de la ley en Bolivia. Y mientras tengamos este tipo de ideas dominando tanto a la población como a la clase política, no podés confiar en la institucionalidad de un país como el nuestro. Sí, estoy muy de acuerdo, y de hecho gran ejemplo cuando pones a Yanine Áñez, porque ella se supone que era la que estaba mandada precisamente a solucionar ese problema de institucionalidad y de credibilidad que había. ¿Y qué fue lo que hizo? Se comportó como el que tanto criticado. O sea, esa es la verdad, y hay que decirlo, y esto no es nada en contra de la señora, pero bueno, tuvo la oportunidad de generar cambios y lo que hizo fue seguir en lo mismo, y ahora está presa, bueno, producto en gran parte de su propia ineptitud, ¿no? Algo que mencionaste que me llamó la atención fue el hecho de que, independientemente de la narrativa, digamos, cuando apuntamos al tema de que esto fue una farsa para tratar de subir la popularidad, dijiste que realmente tuvo el efecto contrario, que realmente es lo que se está diciendo en estos momentos en Bolivia. La gente está, digamos, dubitativa respecto a la narrativa oficial, perdieron confianza en el gobierno, o cómo tú has llegado a esas conclusiones de que jugó en contra del actual gobierno, Enrique. Se ha minado toda la credibilidad o la poca credibilidad que tenía el gobierno para actuar de cierta manera, porque en vez de responder con madurez a los problemas económicos que tiene el país, montaron una farsa que cuesta dinero y quedó muy mal ante la opinión pública. Entonces, al presidente de turno no se lo consideraba como alguien que tenga el mando total. Siempre el poder, desde que ingresa Luis Arce, parecía estar distribuido entre Evo Morales, otras facciones del MAS, o entre un grupo de personas, contrario a la idea que te daba Evo Morales. Evo Morales conceptualmente centralizó todo el poder. Entonces, si Bolivia estaba con problemas con el narcotráfico o con grupos armados o delincuencia o corrupción, sabías que de alguna manera todo estaba concentrado
hacia Evo Morales. Con Luis Arce no ocurre esto. Vemos que ni siquiera tiene el control de su propio gabinete. Vemos que tiene que estar renovando personas, vemos que hay peleas internas dentro del gobierno, entonces no te da alguna especie de apariencia de que el tipo tenga las cosas bajo control. Y ahora con este patético intento de subir su popularidad es todavía menos, porque ni siquiera pudo montar un teatro en el que al menos hayas estado preso 2 días para que de alguna forma se crea que volviste heroicamente después de que cae el gobierno militar, pero todo ocurrió dentro de una tarde. Entonces ves todo esto y decís, qué infantil que es este asunto, qué infantil que es la clase política de Bolivia, porque montamos un teatro para no solucionar problemas y en vez de sumar credibilidad lo que hacemos es destruirla. Ahora, todo esto ocurre cuando algunos opositores hablaban de adelantar las elecciones porque Luis Arce es totalmente incapaz de afrontar los problemas del país. O sea, con esto, en vez de solucionarlo, se agrava la situación. No digo que se deban adelantar las elecciones, no pienso que lo que deban hacer es buscar que el tipo renuncie, porque lo que estás diciendo es quiero liberarte de toda la carga de los problemas y que entre otro y le estalle la bomba a otra persona, cuando no sería lo correcto. Daría luz verde para que los masistas digan, ven, cambiaron al presidente y es por eso que estamos mal, ahora tenemos que volver, que fue lo que ocurrió con Evo Morales. Correcto. Sale Evo Morales del poder, entra Yanine Áñez, la situación es insostenible y que es lo que dice la línea comunicacional del entonces ex gobierno del MAS. Todo está mal gracias a Yanine Áñez, por culpa de Yanine Áñez y tenemos que volver para arreglar el país. Ok, ya son gobierno, ¿qué están haciendo? No, ahora todo está mal por culpa de la oposición, por culpa de las conspiraciones y ahora por culpa de un intento de golpe de Estado. O sea. Me interesa también saber qué se dice en los medios de comunicación, porque evidentemente tú dijiste algo muy interesante, es que ahorita está esta guerra de narrativas, ¿no? El gobierno te va a decir algo y obviamente va a terminar privando o ganando esa narrativa por lo mismo que mencionaba, de que como no hay algo claro y no hay manera de saber a ciencia cierta qué es lo que sucedió, al final es el gobierno el que tiene el poder o la estructura para imponer su narrativa por sobre las otras. Sin embargo, bueno, si vemos que esto es una guerra de narrativas, como lo estás mencionando, ¿qué papel han jugado acá los medios de comunicación? ¿A qué le han dado más credibilidad o le han dado más difusión? ¿O la gran mayoría se están alineando ya de buenas a primeras con el gobierno de Arce, Enrique? Bueno, con el caso de los medios de comunicación creo que se ha mostrado en gran parte en Bolivia hay un intento de mostrar la verdad como es. Entonces, eso es de aplaudir. O sea, hay medios de comunicación que intentan mostrarte las cosas como son. Generalmente hay medios independientes también que colaboran en esto. La labor que se hace en redes sociales a través de la opinión, a través de la difusión de información a través de medios independientes es muy valiosa, porque si tenés medios de comunicación tradicionales que reciben una pauta del gobierno, pues no quedaría otra opción que tratar de seguir en el juego de las narrativas porque no querés que te quiten alguna pauta publicitaria, claro. No querés que se te quite alguna publicidad y en cierta parte vos entendés, decís, viven de esto, pero ¿a qué costo lo están haciendo? Porque terminan desinformando a la ciudadanía o terminan dándote información de ambos lados que no hacen más que confundirte. ¿Cómo calzás esto? A través de los espacios de opinión. Entonces, cada medio tradicional de comunicación va a invitar a gente que vos decís, pero ¿cómo vas a juntar a este libertario con este afín del gobierno? Sí, pero es que esa es la esencia. La idea no es que hablemos todos desde un mismo punto de vista, sino que podamos exponer las narrativas y nosotros podamos determinar qué es real y qué no. O sea, nosotros, digo, la audiencia. Claro. Creo que eso es lo importante. Ahora, claro, si tenés militares afuera del Palacio de Gobierno, lo que querés es la primicia. O sea, querés saber primero qué es lo que está pasando y querés exponer esto. Entonces, toda la tarde del día miércoles estuvieron los medios de comunicación con transmisiones en vivo de lo que estaba pasando en Plaza Murillo y donde sea que uno estaba escuchando o estaba viendo en la tele que cómo se desarrollaban los acontecimientos, pero al mismo tiempo lo estás viendo, estás recibiendo información, no estás recibiendo una interpretación de otra persona. Entonces el rol que tienen los analistas políticos, los opinólogos, si quieres sentirlo o verlo de esa forma, es valiosísimo porque te ayuda a comprender un poco más qué es lo que estás viendo sin esa carga que deben tener los medios tradicionales de acuerdo a lo que pueden y no pueden publicar o decir, ¿no? Entonces creo que más que nada, más que los medios es también el complemento de una ciudadanía informada que sabe qué es lo que está ocurriendo. Sí, no, importante eso y es crucial. Y ya para ir finalizando, yo quiero que toquemos un punto
que tú acabas de mencionar y que la última vez que habíamos, creo que fue la última vez que conversamos, también me habías hecho énfasis, ¿no? Evo Morales sí fue esta figura centralizadora del poder y de una u otra manera él era el gobierno, ¿no? En el caso de Luis Arce, justamente por estas mismas divisiones, estas peleas que ha tenido con Evo Morales y por el simple hecho de que Luis Arce no fue que, digamos, llegó por mérito propio, sino que en gran medida llega es por el aval y por el apoyo que le dio Evo Morales en su debido momento. Bueno, tiene estas facciones dentro de su mismo gabinete, lo acabas de decir. El MAS en estos momentos tiene divisiones internas. Enrique, para los que no somos de Bolivia, ni seguimos la política allá, ¿qué fuerza está ganando acá? ¿Qué puede pasar con el MAS? ¿Qué puede pasar incluso si reeligen a Luis Arce o si ponen a otro en el gobierno? Porque estas divisiones, evidentemente, siempre va a haber alguien que se va a imponer por sobre el otro grupo. ¿Qué se siente en la calle a nivel de popularidad, en los medios, a nivel de quién tiene más liderazgo, en la realidad, a nivel de quién tiene más poder? ¿Quién va a ganar en esto? Mira, voy a ejercer la opinión libremente porque no te puedo decir cómo es el sentir de los bolivianos, pero qué es lo que yo percibo en cuanto al gobierno del MAS. Hay mucha gente que todavía está convencida en el modelo, está muy convencida en las ideas que propone el MAS. Entonces lo que no quieren es al MAS, quieren las ideas, quieren las mismas ideas. Entonces si pones un partido serio, estructurado, que promueva las ideas, las mismas ideas del gobierno, pero que las vaya a hacer bien, yo creo que la gente lo termina votando. Lo he escuchado antes, para que sepa, pero bueno. Claro, o sea, pero es que no te voy a decir que el 100% de la gente lo va a votar, ¿no? Pero hay gente que está convencida de que eso está bien. Y un gran problema que tenemos aquí es que no existe una oposición política real. Tenés gente que se opone al gobierno por oponerse, o sea, lo hace el gobierno del MAS, entonces está mal. Pero después cuando preguntas las propuestas que tienen es básicamente lo mismo, pero dicho de otra forma y se oponen por oponerse. Entonces es una pugna de poder. No sé si te acordás, Bertrand de Juvenal decía, ¿no? Pongo cuidado en no destruir una máquina que después quiero operar. Va más o menos por ahí. No me interesa cambiar la estructura del gobierno, no me interesa cambiar cómo están las cosas, lo que me interesa es que salgan ustedes y entro yo. Va más o menos por ahí. Ahora, la oposición es tan mala, o en realidad el gobierno del MAS ha sido tan bueno peleando, que ya no tiene adversarios y no tienen otra que pelearse con ellos mismos. Claro. No somos unos dignos enemigos para el gobierno del MAS, se están peleando entre ellos mismos internamente. Entonces ves la pugna entre Luis Arce, ves la pugna entre Evo Morales, son dos facciones que se enfrentan, pero al final de cuentas, si se trata de ganar elecciones, se van a dar la mano los dos y van a ir otra vez por el gobierno, porque es mejor pelearse dentro del gobierno entre ellos que estar fuera. Yo lo percibo de esa forma y aquí lo que hay es una especie de vanidad política de algunos actores de oposición que lo que buscan es ser el presidente. No pudieron ser el presidente ni de su fraternidad ni de su curso cuando estaban en el colegio seguramente y buscan ser presidentes de un país por complejos, porque quieren demostrarle algo a otras personas, pero la verdad es que no tienen ninguna propuesta para el país. Todos quieren ser presidentes, el complejo es ser presidente, pero preguntarle, bueno, ¿cómo vas a cambiar algo a nivel municipal? ¿Podés hacer algo en tu pequeña comunidad? No, no tienen idea, todos quieren ser presidente. Y lo que hizo el gobierno del MAS es todo lo contrario a estas personas para llegar al gobierno. Comenzaron con un pequeño municipio y les tomó muchos años construirse hasta que se convirtieron en lo que son ahora. El MAS es el único partido político estructurado de este país que sobrevive. Está también el movimiento demócrata, pero ya quedó fuera de la contienda. Después está una serie de agrupaciones ciudadanas, el partido del gobernador Luis Fernando Camacho ni siquiera era partido, era una agrupación, no tenía estructura, tuvo que prestarse estructura a otro lado, y así sobreviven todos los actores de oposición. Es más la cara, piensan que vos ganás por la cara, por el caudillismo, sí. Cuando el MAS demostró lo contrario. Demostraron que pueden ganar unas elecciones sin Evo Morales en la papeleta, y ganó Luis Arce. Vos decís, pero este tipo nadie lo conoce. Sí, exacto, hicieron las cosas tan bien de que el tipo ganó siendo que no era un caudillo. ¿Tenés problemas actualmente con eso? Sí, tenés problemas porque Evo Morales no termina de entender cuál es su rol. Su rol es ser expresidente, pero él quiere seguir siendo el que manda. Entonces hay un problema interno ahí, pero son gobierno. Y la oposición hasta ahora logra tener algo como eso. Mira, es que tú me describes esta situación y es lo que te he dicho, es algo que ya hemos vivido. Yo puedo agarrar este discurso que tú acabas de hacer y cambiar Bolivia por Venezuela, igualito.
Te estoy hablando de que yo hace años, sabes, en el programa que grababa con Colina, ¿no? Y que bueno, sigo grabando, pero ahora solo es semanal. Yo tengo un segmento llamado El Borrego del Día. Y me acuerdo que en una oportunidad puse a dirigentes de la oposición venezolana que les estaban preguntando, el canal del Estado, el canal del chavismo, ¿cuál es tu misión favorita? Misiones son los planes sociales que ponía Chávez. Entonces, entre las misiones estaba una de salud, unos que eran unos automercados con precios populares, ¿no? Y todo eso, o sea, clientelismo, bueno, hasta más y no poder, y populismo, y gasto público, un estado benefactor enorme. Y los individuos te decían, ay, mi misión favorita es esta. O sea, el problema para ellos, lo mismo que te estás diciendo, no es el modelo, no es el sistema, es que no son ellos quienes lo están controlando. Entonces, claro, yo quiero llegar al poder para hacer lo mismo que hizo Chávez, pero bien. Y hace poco, Enrique, vi a un miembro del PAN, ¿no? Del partido de la supuesta derecha mexicana, un senador que fue presidente de ese partido, ya no lo es, diciendo que hay que buscar campañas disruptivas. ¿A qué se refiere él con eso? Que propongan lo mismo que AMLO, que López Obrador, pero bien hecho. Y yo decía, wow, lo mismo que tú me estás diciendo hoy, lo replicamos entonces en Venezuela y en México. Con una posición así, vaya que es bien difícil salir de estos sistemas. De verdad que te agradezco mucho, Enrique, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. No, te agradezco la invitación, Esteban. Siempre es un gusto estar aquí. Lamentablemente tenemos que vernos para entrevistas en situaciones catastróficas en Latinoamérica, pero uno nunca se aburre. Imagínate vivir en Suiza y perderse de todo esto. Pobres suizos, vale, que no están nada entretenidos. Estabilidad política, estabilidad económica, no. Yo prefiero estos shows. Muchas gracias, Enrique, de verdad. Gracias. Bueno, era Enrique González, economista y analista político, comentándonos sobre esta farsa, ¿no? Que hubo la semana pasada en Bolivia. Y bueno, analizando todas las aristas de esta situación. Evidentemente, la oposición juega un rol muy importante, pero es por su ineptitud. Y como él bien lo mencionaba, en base a lo ineptos que son en esto, bueno, las divisiones les toca justamente a nivel interno al gobierno del movimiento al socialismo. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.